Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Con el tema hay que insistir. Hay que insistir, señores, hasta que más no podamos. En el entendido de que las cosas ahora hay cuestiones que no se negocian. Mira, hoy el periódico Hoy de este día me sirve de pie de amigo excelente porque tiene como editorial, ellos hablan de la transparencia desde ahora y de la transparencia necesaria. Se fundamenta en una solicitud que ha hecho Participación Ciudadana respecto a que las autoridades electas tienen que mantener en este proceso de transición la identificación de mucha opacidad que deben de ser aclarada. Y en ese editorial y por supuesto en esos pronunciamientos de Participación Ciudadana, yo creo que nosotros debemos permitirnos hacer una serie de, como dice mi amigo Zapete, de jarabe para la memoria, para los desmemoriados que piensan que las cosas pueden quedarse así. Respecto del impacto que aquí en el país ha tenido todo el tema de la corrupción, con tantos casos que se han sobrepasado uno de otro, y sobre los que no hay ninguna posibilidad, señores, ninguna posibilidad de que puedan ser negociados. Insisto, Marcha Verde, que es una expresión de la gente en este país, aunque a muchos les cueste y les duela reconocerlo, dejó una marca y sobre todo dejó una decisión en la conciencia colectiva. Danilo Medina, que siempre se presentó como si estuviese en una burbuja de popularidad, con unas pretensiones reeleccionistas que siempre las tuvo, parecía como que nosotros estábamos viviendo en un país que no es la República Dominicana en términos de transparencia, en términos de corrupción, en términos de las botellas, en términos de las nóminas nominillas, los sobornos, las delincuencias impunes, que obligó o ha obligado a que haya que recordar, sobre todo a las autoridades que asumen permanentemente sobre el reto que esto va a implicar, con muchos casos. No se nos olvide entonces que aquí la mayoría de esos casos de corrupción quedaron ahí y que tendrán que desempolvarse necesariamente, porque el impacto que tuvo ha sido bastante grande. Por ejemplo, el caso de los superticanos, para no quedarme solamente en el gobierno, en los 8 años de Danilo Medina. Ahí, señores, con el caso de los supertucanos se hizo todo lo que quiso en el país y el asunto se conoció porque entonces desde Estados Unidos se habló de la comisión y de las implicaciones que eso tenía. El caso Quirino, que ya es un caso diferente, con una gravedad impresionante, con temas que, bueno, finalmente podrían haber sido comprobables y que después se expresaron más rotundamente con el caso Quirinito, muy cuestionador también sobre el tema de la justicia. El caso de la minería, esa minería destructiva, con unos acuerdos y unos contratos que a Danilo Medina, por ejemplo, en el caso de la Barrigol, le permitió en esa revisión darse ese baño de popularidad, que fue como una especie de plataforma para creer que podría transitar durante todo ese tiempo, con unas impunidades que desbordaron y terminaron entonces con ese grupo, con ese colectivo que recorrió todo el país y que se le llamó Marcha Verde. Esa minería destructiva que todavía se mantiene en el país y que no es una ficción, es que quisieron creer que era una ficción, con corporaciones mineras que que no rescindieron nunca un reguero de contratos, 400 contratos dolosos destinados a apoderarse de todo el oro, de todo el níquel, de los recursos naturales y de paso destruir todas esas fuentes, señores, de agua y de vida. Por ejemplo, el caso de la Barricol, el caso de Falcondo. ¿O me van a decir a mí las nuevas autoridades que ese reto que implica la todopoderosa Barrigol aquí en el país, con su estela no solamente de corrupción, sino de contaminación a todo un grupo de comunidades? ¿O me van a decir que las granceras, eso que ha servido para acabar, tragarse nuestros ríos, para que 2 o 3 sinvergüenzas irresponsables simplemente se hagan millonarios acabando con eso? Las areneras, señores, las areneras y la destrucción de los ríos, que para el gobierno que pasó, eso fue simplemente mirar para otro lado, porque en términos medioambientales parece como que estaban en complicidad para destruir este país. Las ARS, el tema
tema de las AFP, que en este momento y en momentos de crisis sanitaria se puso muy de moda con todo el tema del 30%, los bancos, como empresas, que yo no sé por qué la salud de la gente tiene que estar en manos de los bancos, SENASA, que no cubre, señores, el 100% que debería de cubrir para las necesidades de los pobres. ¿Y qué decir? A propósito de necesidades y conectar con todo el tema de la salud, por supuesto, con los hospitales, con el sistema de salud que no existe aquí, pero con el tema, por ejemplo, de las remodelaciones que vienen desde que inició los gobiernos del PLD, cuando el señor Leonel Fernández, con su visita sorpresa por las noches a los hospitales, que al final del día, bien es cierto que el remozamiento de los hospitales es necesario como parte del mantenimiento aquí en el país, ha servido simplemente para la corrupción. Y el ejemplo más cercano, ¿recuerdan ustedes en esos tiempos los escándalos que hubo, sobre todo con la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y con el padre Villini y el Moscoso Puello, que ya en una segunda etapa de remozamiento, bueno, pues pasaron dentro del paquete que como ahora, recientemente, el Hospital Darío Contreras, ese mucho más recientemente, ese, señores, se tragó una sobrevaluación y unos vicios de construcción que se quedó simplemente así. Se quedó así, se hicieron los locos y se hicieron los sordos y nada ocurrió con esos hospitales. Entonces, cada vez más la salud se fue poniendo mucho más lejos de los pobres. Pero tampoco podemos olvidarnos de todas esas cifras increíblemente grandes sobre las evasiones, sobre las subvaluaciones, sobre los incentivos privilegiados que fueron los que sirvieron de detonante para que Marcha Verde recordara y despertara en la conciencia colectiva la necesidad que nosotros tenemos de tratar siempre el tema de la corrupción. El tema de la energía eléctrica es un tema aparte. Lo hemos tratado muchas veces, los apagones, las privatizaciones. Parece que las empresas privadas, ¿qué pasó con ellas? No fracasaron en el gobierno de Danilo. Fue un desastre. Entonces todo eso hay que revisarlo. El pacto eléctrico, señores, se lo tragó la falta de transparencia y fue de las primeras medidas utilizadas, porque mientras tenía un grupo de gente sentada ahí para consensuar las políticas del sector, entonces Danilo Medina con su grupo, hacían lo que les daba la gana y eso no fluía. Pero el tema de los salarios, señores, los salarios y la canasta familiar que no la cubren, las cifras que da y arroja el mismísimo Banco Central no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la realidad. Entonces, con todo eso la gente pudiera esperar, son parte de las necesidades. Todo eso, óyeme, la gente puede esperarlo ahora. Lo que la gente no espera y lo que la gente no negocia, señores, es el tema de la transparencia, porque parece que ese es el gran reto que tenemos por delante, el tema de la transparencia, porque República Dominicana, diferente a muchos países de la región, hace tiempo que cumple con dos condiciones fundamentales para que se den los cambios y las transformaciones que, aunque sea para equivocarse, han ocupado a muchos países de América Latina, y ha sido el tema de el destartalamiento, para no decir crisis de los partidos, y el tema de la corrupción y la impunidad. Hace tiempo que de sobra nosotros cumplimos con esas condiciones. Pero desde aquí, de este espacio y desde estas transmisiones, nosotros recordaremos a las nuevas autoridades que van a asumir la cantidad de casos que quedaron pendientes para que no se olvide, porque la gente está atenta, está vigilante y ese es el mayor reto que tendrán que enfrentar. El de ustedes darle like si esta transmisión les gustó. También compartir y por supuesto opinar, bien, mal, como sea, lo que ustedes crean, pero en el marco del respeto. Soy Ivonne Ferreras.